Si necesitas usar la fuerza, ya has perdido el control. La mayoría de las personas cree que la obediencia nace del miedo directo a armas, castigos, represión. Cree que millones obedecen porque alguien los amenaza. Esa idea es cómoda y profundamente equivocada. La obediencia más eficiente no deja marcas visibles, no grita, no golpea, no se impone, se interioriza. Los grandes sistemas de poder no gobiernan a través de la violencia constante, sino a través de la normalización. Hacen que obedecer parezca natural, que no obedecer parezca extraño, que cuestionar se sienta incómodo, incluso antes de ser peligroso. Machiavello entendió algo que muchos todavía se niegan a aceptar: la fuerza es un recurso caro, genera resistencia, desgaste y enemigos visibles. El poder verdaderamente sofisticado busca lo contrario: sumisión voluntaria, gente que actúa como se espera sin sentirse obligada. La obediencia moderna no se presenta como imposición, sino como elección. Nadie te obliga, dicen, pero el marco ya está diseñado. Las opciones disponibles conducen siempre al mismo resultado. Elegir fuera del marco implica aislamiento, pérdida de estatus o exclusión silenciosa, no castigo explícito, sino desalineación social. Aquí está la clave: el ser humano teme más quedar fuera que recibir una orden directa. El rechazo del grupo activa un miedo primitivo. Por eso, millones obedecen sin que nadie los vigile, no porque alguien los controle desde arriba, sino porque el sistema vive dentro de ellos. La obediencia masiva funciona cuando la gente confunde adaptación con libertad, cuando cree que seguir reglas no escritas es simplemente cómo funcionan las cosas. Cuando deja de preguntarse quién definió esas cosas y por qué. Machiavello habría dicho que el gobernante más fuerte es aquel que no necesita recordar su autoridad. Su poder se expresa en hábitos, en rutinas, en lo que la gente hace automáticamente. Cuando el comportamiento se vuelve reflejo, el control ya no requiere intervención. Este video no trata de conspiraciones visibles. Trata de mecanismos psicológicos cotidianos que convierten a personas libres en piezas previsibles, sin cadenas, sin gritos, sin violencia. La pregunta no es por qué obedecen los demás. La pregunta incómoda es: ¿en qué momentos obedeces tú sin darte cuenta? Porque el poder más efectivo no te dice qué hacer. Hace que hacerlo parezca lo único razonable. Y cuando millones llegan a la misma conclusión sin hablar entre sí, la obediencia ya no necesita fuerza. El hábito y el miedo como motores invisibles. La obediencia duradera no se construye con órdenes, sino con hábitos. El hábito elimina la decisión. Cuando algo se repite lo suficiente, deja de percibirse como elección y se vuelve rutina. Y donde no hay decisión, no hay resistencia. El miedo directo es ineficiente a largo plazo, agota, provoca reacción y exige vigilancia constante. El miedo inteligente es distinto, no amenaza. Condiciona, no grita te castigaré, susurra, salirte de esto te costará estatus, pertenencia, estabilidad, costará tranquilidad. El hábito prepara el terreno, el miedo lo sella. Primero se normaliza un comportamiento, luego se asocia su ruptura con consecuencias difusas pero inquietantes. Nadie te apunta con un arma, nadie te obliga, simplemente aprendes que desviarte trae incomodidad. Machiavello habría reconocido este mecanismo como superior a la coerción. El gobernante eficaz no necesita castigar a muchos, necesita que la mayoría se autocorrija. El miedo deja de ser externo y se vuelve interno. Se transforma en anticipación: mejor no vale la pena. Así funcionan las cosas. El hábito también crea identidad. Repetir una conducta no solo moldea acciones, moldea quién crees ser. Cuando obedecer se integra a la identidad, cuestionar se siente como traición a uno mismo. El sistema ya no se defiende desde arriba, se defiende desde dentro. Aquí aparece la trampa más sutil: la gente cree que actúa por comodidad, no por miedo. Confunde evitar fricción con libertad. Pero evitar fricción constante es una forma de obediencia preventiva. No esperas la sanción, la anticipas y te alineas. Machiavello sabía que el miedo más estable no es el terror, sino la incertidumbre controlada. No saber exactamente qué pasará si desobedeces, pero intuir que no será favorable. Esa ambigüedad paraliza más que una amenaza explícita. El hábito reduce la conciencia. El miedo reduce el coraje.
Juntos crean una obediencia silenciosa que no necesita vigilancia. La gente hace lo esperado incluso cuando nadie mira, no porque alguien los controle, sino porque ya aprendieron a controlarse. La pregunta incómoda no es si el miedo existe, es a qué miedos te has acostumbrado tanto que ya no los reconoces. Porque cuando el miedo se vuelve hábito, la obediencia deja de sentirse como obediencia, se siente como normalidad. Las normas sociales como jaula invisible, la mayoría de las personas no obedece a una autoridad concreta, obedece a una norma invisible. Las normas sociales no necesitan leyes ni castigos formales, funcionan porque definen lo que es normal y convierten todo lo demás en desviación. El poder de la norma está en su sutileza, no ordena, sugiere, no amenaza, aísla. Cuando una conducta se presenta como estándar, cuestionarla no parece rebelión heroica, sino rareza incómoda, y el ser humano teme profundamente ser visto como extraño. Maquiavelo habría entendido que las normas son más eficaces que los ejércitos. Un ejército controla cuerpos, una norma controla percepciones. Hace que millones actúen de la misma forma sin coordinación explícita, no porque estén de acuerdo, sino porque no quieren destacar. Las normas sociales crean obediencia mediante comparación constante. Observas cómo se comportan los demás y ajustas tu conducta para no quedar fuera. Nadie te obliga a hacerlo. Tú mismo te corriges. El sistema no te persigue, te refleja. Aquí ocurre algo decisivo: la norma transforma la moral en costumbre. Ya no preguntas si algo es justo o correcto, preguntas si es aceptable. Y lo aceptable lo define el grupo dominante. Cuando la aceptación se vuelve el criterio principal, la obediencia es automática. Maquiavelo habría señalado que el gobernante inteligente no impone normas de golpe, las introduce gradualmente. Primero como excepción, luego como recomendación, después como expectativa, finalmente como obligación no escrita. Cuando alguien intenta resistirse, ya está solo. Las normas también protegen al sistema de la crítica. Quien cuestiona no es refutado, es etiquetado, exagerado, problemático, radical. La etiqueta cumple la función que antes cumplía el castigo. Desacredita, sin necesidad de debatir. El efecto más profundo de la norma social es que redefine el límite de lo pensable. Hay ideas que no se prohíben, pero se vuelven impensables. No porque sean falsas, sino porque generan incomodidad social, y la incomodidad es suficiente para silenciar. Maquiavelo sabía que el poder estable no lucha contra la disidencia frontal, la disuelve haciendo que parezca socialmente inviable. Cuando la norma gana, la fuerza sobra. La obediencia basada en normas es la más sólida, porque no se vive como obediencia, se vive como sentido común. La pregunta clave no es qué normas existen, es quién se beneficia de que las sigas sin cuestionar. Porque cuando la norma decide por ti, el poder ya no necesita hablar. Maquiavelo y el poder que no se ve. Maquiavelo entendió algo que aún incomoda: admitir el poder más estable no es el que se impone, sino el que se acepta. La fuerza crea obediencia inmediata, pero también crea enemigos. El poder blando crea algo más peligroso: colaboradores involuntarios. El poder blando no ordena. Diseña el entorno para que las personas elijan lo que conviene al sistema, creyendo que eligieron por sí mismas. No hay confrontación directa. Hay arquitectura psicológica. Y cuando la arquitectura es correcta, la resistencia se vuelve innecesaria. Para Maquiavelo, gobernar no era mandar cada movimiento, sino definir los márgenes, decidir qué opciones existen y cuáles no. Cuando solo puedes elegir entre caminos que llevan al mismo destino, la obediencia se disfraza de libertad. El poder blando se apoya en recompensas sutiles: reconocimiento, inclusión, seguridad percibida. No promete grandes premios, promete normalidad, y la mayoría prefiere la normalidad a la incertidumbre, no porque sea débil, sino porque la incertidumbre exige coraje sostenido. Maquiavelo habría advertido que el error del gobernante torpe es mostrar el puño. El gobernante hábil muestra el marco. Hace que la conducta deseada sea la más fácil, la más cómoda y la menos arriesgada socialmente. El resto se corrige solo. Aquí aparece una verdad incómoda: el poder blando funciona mejor en sociedades que se creen libres. Cuanto más se valora la elección individual, más eficaz
Es un sistema que canaliza elecciones en lugar de prohibirlas. La gente defiende el marco porque lo confunde con su identidad. El poder blando también reduce la necesidad de castigo. Cuando alguien se sale del marco, no se le reprime, se le retira acceso, se le excluye de oportunidades, de conversación, de visibilidad. La sanción no es violencia, es irrelevancia. Maquiavelo entendía que el miedo más eficiente no es al dolor, sino a la pérdida de posición. El poder blando amenaza sin nombrar la amenaza. Y esa ambigüedad mantiene a millones alineados sin saber exactamente a qué temen. El resultado final es inquietante. La gente obedece no porque esté vigilada, sino porque ha interiorizado el marco. El poder blando no necesita imponerse cada día. Se reproduce solo. Mientras nadie cuestione quién diseñó el entorno y con qué objetivo, la repetición convierte el mensaje en reflejo. El control más profundo no se ejerce con una idea brillante, sino con una idea repetida. La repetición no busca convencer, busca fatigar la duda. Cuando un mensaje se repite lo suficiente, deja de evaluarse y empieza a asumirse. La mente humana no está diseñada para cuestionar lo constante. Lo que aparece una vez se analiza. Lo que aparece 1000 veces se normaliza. La repetición crea familiaridad, y la familiaridad se confunde con verdad, no porque el mensaje sea correcto, sino porque ya no se siente extraño. Maquiavelo habría entendido el valor político de la repetición. No importa que la gente crea apasionadamente en una idea, basta con que no la cuestione. La repetición reduce el esfuerzo mental, ofrece atajos cognitivos, y el ser humano ama los atajos cuando está cansado. Los sistemas de poder usan la repetición para moldear percepción, no para informar. Frases simples, conceptos reducidos, mensajes emocionales fáciles de recordar. No se busca profundidad, sino persistencia. La idea vuelve a aparecer hasta que deja de notarse. Aquí ocurre algo crucial. La repetición no solo instala mensajes, desinstala alternativas. Otras ideas dejan de circular, o se presentan como extremas, irrelevantes o peligrosas. El espacio mental se estrecha, y cuando el espacio se estrecha, la obediencia se vuelve la opción más cómoda. Maquiavelo habría señalado que la repetición también crea ritmo, marca el tempo del pensamiento colectivo, decide de qué se habla, cuándo se habla y desde qué marco. ¿Quién controla el ritmo? Controla la agenda. ¿Y quién controla la agenda? Controla la atención. La repetición mediática no necesita censura total, basta con saturar. Cuando todo dice lo mismo con ligeras variaciones, la mente deja de buscar contraste. La disidencia no se elimina, se diluye en el ruido. El efecto final es inquietante. La gente defiende ideas que nunca examinó, repite frases que nunca pensó, reacciona emocionalmente a estímulos que ya están asociados a respuestas prefabricadas. La obediencia se vuelve reflejo condicionado. Maquiavelo no habría hablado de medios modernos, pero habría reconocido el patrón. Quien controla lo que se repite controla lo que se recuerda y, con el tiempo, controla lo que se considera real. La pregunta no es ¿qué mensajes consumes? Es ¿cuáles se repiten tanto que ya no los notas? Porque cuando una idea deja de notarse, ya no necesita imponerse. La mayoría obedece, la minoría dirige. La obediencia masiva no nace de la verdad, sino del número. Cuando una conducta parece mayoritaria, se vuelve segura. Cuando una idea parece minoritaria, se vuelve peligrosa. Incluso si es correcta, el ser humano no busca estar en lo cierto, busca no quedar solo. Maquiavelo entendía que la mayoría no necesita ser convencida, solo alineada. La fuerza de la mayoría no está en su pensamiento, sino en su peso psicológico. Ver a muchos hacer lo mismo reduce la ansiedad individual. Si todos lo hacen, no puede estar mal. Ese razonamiento no busca lógica, busca alivio. La minoría, en cambio, siempre carga con el costo de la visibilidad. Pensar distinto exige energía, riesgo y resistencia emocional. Por eso, el sistema no necesita eliminar a la minoría, basta con exhibirla como excepción incómoda. El mensaje es claro: puedes pensar distinto, pero pagarás el precio. Aquí aparece un mecanismo clave. La mayoría no reprime a la minoría por maldad, sino por autoprotección. La disidencia introduce incertidumbre, rompe la sensación de estabilidad.
y la mayoría responde intentando restaurar el equilibrio, no defendiendo la verdad. Maquiavelo habría señalado que el poder inteligente se apoya en la mayoría para aislar a la minoría. No ordena atacar, permite que la presión social haga el trabajo. Miradas, silencios, etiquetas. La sanción no es violencia, es incomodidad constante. La mayoría no necesita comprender al sistema para sostenerlo, solo necesita sentir que pertenece. Y la pertenencia se protege excluyendo aquello que amenaza la coherencia del grupo. La minoría se vuelve el recordatorio viviente de que hay otras opciones y eso resulta intolerable. Por eso, muchas personas obedecen, incluso cuando intuyen que algo no encaja. Saben que resistir los convertiría en minoría visible, y el miedo a ese aislamiento supera el deseo de coherencia interna. La obediencia se vuelve acto defensivo. Maquiavelo no idealizó a la minoría. Sabía que pensar distinto no garantiza poder. El poder aparece cuando la minoría entiende cómo no ser aplastada por el peso psicológico de la mayoría, cuando aprende a moverse sin exponerse innecesariamente. La mayoría ofrece protección a cambio de obediencia. La minoría ofrece claridad a cambio de riesgo. La pregunta decisiva no es ¿dónde está la verdad? Es ¿qué costo estás dispuesto a pagar por no seguir a la mayoría? Porque mientras la mayoría obedece sin cuestionar, el sistema se mantiene estable y quienes lo diseñan no necesitan mostrarse. Cuando resistir significa quedar solo, el sistema no destruye al que resiste, lo aísla. Y el aislamiento es más eficaz que la represión abierta, porque no crea mártires ni provoca rebelión colectiva. Simplemente convierte la disidencia en una experiencia psicológicamente costosa. Cuando alguien cuestiona una norma dominante, la respuesta rara vez es inmediata o violenta. Primero llega el silencio, luego la distancia, después la exclusión sutil, invitaciones que no llegan, conversaciones que se detienen, miradas que evitan. Nadie explica nada. No hace falta. Maquiavelo habría reconocido este mecanismo como una forma avanzada de control. El poder inteligente no castiga directamente al disidente, enseña al resto lo que ocurre cuando alguien se sale del marco. El mensaje no se dirige al rebelde, sino al observador. La mayoría aprende rápido. Ve el costo social del desacuerdo y ajusta su conducta, no porque esté convencida, sino porque no quiere pagar ese precio. Así, la resistencia se convierte en advertencia, y la obediencia en refugio. El aislamiento funciona porque el ser humano es profundamente social. Necesita reconocimiento, pertenencia, validación. Cuando éstas desaparecen, el cuerpo reacciona como si enfrentara una amenaza física. El rechazo social activa las mismas zonas cerebrales que el dolor. Resistir duele, incluso sin castigo visible. Maquiavelo entendía que este dolor silencioso mantiene el orden sin desgaste. No hay cárceles llenas, no hay soldados en la calle, solo individuos que aprenden a callar para no desaparecer. El sistema no obliga a obedecer, hace que desobedecer no valga la pena. Aquí aparece una paradoja cruel. Muchos dejan de resistir, no porque crean en el sistema, sino porque no soportan la soledad. Prefieren una mentira compartida a una verdad vivida en aislamiento. El poder se sostiene sobre esa elección íntima, repetida millones de veces. El error común es pensar que el aislamiento es accidental. No lo es. Es una herramienta disciplinaria. No busca corregir ideas, sino comportamientos. No necesita convencerte, necesita que ajustes tu visibilidad. Maquiavelo habría sido claro: la resistencia abierta sin protección estructural termina en aislamiento, y el aislamiento sin propósito termina en sumisión. Por eso, el poder blando no teme a la disidencia ruidosa, teme a la disidencia que sabe cuándo mostrarse y cuándo desaparecer. La pregunta final no es si resistirás, es si estás preparado para el costo psicológico de hacerlo. Porque en un sistema que no necesita fuerza, quedar solo es la frontera invisible que mantiene obedientes a millones. Aprender a ver el sistema. El primer paso hacia cualquier forma de libertad no es resistir, sino ver con claridad. La mayoría no obedece porque sea débil, sino porque no reconoce el sistema al que obedece. No ve la estructura, solo siente sus efectos. Un sistema eficaz no se presenta como sistema,
Se presenta como normalidad, como así funcionan las cosas. Cuando algo se vive como natural, deja de ser cuestionado. Y lo que no se cuestiona no necesita defensa. Maquiavelo habría dicho que el poder más peligroso es el que se confunde con el orden natural. No parece diseñado, no parece impuesto, simplemente está ahí, como el clima, como el idioma, como las reglas no escritas que todos siguen sin recordar quién las escribió. Reconocer el sistema implica observar patrones, no intenciones. No preguntarse quién es bueno o malo, sino qué conductas se premian y cuáles se castigan, incluso sin castigo explícito. ¿Dónde fluye el reconocimiento? ¿Dónde se corta el acceso? ¿Dónde aparece el silencio? El sistema se revela cuando alguien se desvía, no por lo que se le hace, sino por cómo cambia el comportamiento de los demás. ¿Quién se aleja? ¿Quién guarda distancia? ¿Quién deja de arriesgar? La reacción colectiva es el mapa invisible del poder. Maquiavelo entendía que quien no ve el sistema lucha contra personas equivocadas, se enfada con individuos que solo están respondiendo a incentivos. Esa confusión agota, produce enemigos innecesarios y, sobre todo, mantiene intacta la estructura real. Ver el sistema no significa volverse paranoico, significa dejar de ser ingenuo, implica aceptar que muchas decisiones no son personales, son respuestas previsibles a un marco que recompensa la obediencia y penaliza la desviación. Una vez que ves el sistema, algo cambia, dejas de reaccionar emocionalmente y empiezas a posicionarte estratégicamente. Ya no preguntas por qué me hacen esto. Preguntas, ¿qué función cumple este comportamiento dentro del sistema? Maquiavelo habría insistido en esta diferencia. Quien entiende el sistema no necesita confrontarlo frontalmente. Puede moverse dentro de él, explotar sus grietas y evitar sus trampas. La obediencia masiva se sostiene porque pocos ven el marco completo, pero cuando lo ves, el sistema pierde algo crucial, la ilusión de inevitabilidad. Y sin esa ilusión, aunque sigas dentro, ya no estás completamente sometido. La libertad interior como última frontera. El sistema puede regular comportamientos, pero no puede dominar por completo la mente. La obediencia más profunda no ocurre cuando haces lo que se espera, sino cuando piensas solo dentro de los límites permitidos. Por eso, la verdadera libertad no es externa, es interior. Maquiavelo habría entendido que no todos pueden escapar del sistema, pero algunos pueden dejar de pertenecerle internamente. Esa separación es silenciosa, no se anuncia, no se proclama, se manifiesta en decisiones pequeñas, en reservas mentales, en la capacidad de no creer completamente en lo que se repite. La libertad interior comienza cuando distingues entre cumplir y consentir. Puedes cumplir sin creer, puedes adaptarte sin entregarte. El sistema necesita tu obediencia visible, pero no necesita tu convicción. Y esa diferencia crea un espacio íntimo de maniobra. La mayoría pierde ese espacio porque confunde seguridad con verdad. Acepta narrativas no porque sean coherentes, sino porque ofrecen estabilidad psicológica. La libertad interior exige lo contrario: tolerar la incomodidad de no encajar del todo, vivir con preguntas abiertas, resistir la presión de cerrar el pensamiento. Maquiavelo no buscó liberar masas, buscó despertar estrategas. Sabía que quien conserva claridad interna puede navegar incluso sistemas hostiles sin perderse. No desafía cada norma. Selecciona cuándo alinearse y cuándo reservarse. La libertad interior también implica aceptar límites. No todo se puede decir, no todo se puede hacer, pero todo se puede observar. Y la observación constante protege contra la absorción total. Mientras miras el sistema desde fuera, aunque sigas dentro, no te posee por completo. El mayor triunfo del poder blando es lograr que no solo obedezcas, sino que defiendas el marco que te limita. La libertad interior rompe ese hechizo. Te permite participar sin fanatismo, escuchar sin repetir, cumplir sin convertirte en portavoz. Maquiavelo habría resumido esta idea sin adornos: quien controla tu mente no necesita vigilar tus actos. La libertad interior no te hace invulnerable, pero te vuelve impredecible. Y la imprevisibilidad es una forma sutil de poder. Cuando millones obedecen sin pensar, el sistema es estable. Cuando algunos obedecen sin creer,
El sistema empieza a mostrar grietas. La pregunta final no es si eres libre por fuera, es qué partes de ti aún no han sido colonizadas. Porque mientras exista ese espacio interno intacto, la obediencia nunca será completa. El poder definitivo no ordena, programa. La obediencia masiva no es un accidente histórico, es un diseño psicológico. No necesita violencia porque aprendió algo más eficiente: moldear hábitos, instalar miedos difusos, normalizar normas y repetir mensajes hasta que pensar distinto parezca innecesario. Machiavello nunca habría celebrado la brutalidad, la habría considerado torpe. El poder verdaderamente eficaz no se impone desde fuera, se integra desde dentro. Cuando el sistema logra que millones actúen igual sin coordinarse, la fuerza se vuelve obsoleta. El cierre incómodo es: no obedeces porque alguien te obliga. Obedeces porque el costo de no hacerlo parece demasiado alto. Ese costo rara vez es físico, es social, psicológico, identitario, pérdida de pertenencia, de estatus, de normalidad. El sistema no te encadena, te convence de que salir no vale la pena. Maquiavelo habría sido claro: en su advertencia final, el poder que no se ve es el más difícil de combatir porque no se percibe como poder, se percibe como sentido común, y contra el sentido común no hay rebelión fácil. Este video no propone destruir el sistema, eso sería ingenuo. Propone no ser completamente absorbido por él, verlo, entenderlo, usarlo cuando conviene, evitarlo cuando asfixia, mantener un espacio interno no programado. La libertad total es un mito, pero la lucidez parcial es alcanzable, y la lucidez cambia la forma en que obedeces. Obedecer con conciencia no te hace libre, pero te impide ser totalmente predecible, y la imprevisibilidad es lo único que el poder blando no controla del todo. Machiavello no prometió justicia, prometió comprensión, y la comprensión es peligrosa para cualquier sistema que vive de la inercia. El mensaje final es frío y sin consuelo: mientras no veas cómo funciona la obediencia, creerás que elegiste. Cuando la ves, puede que sigas obedeciendo, pero ya no serás igual de manejable. Y en un mundo donde millones obedecen sin fuerza, esa diferencia mínima es el primer acto real de poder,